No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana nos traslada con su imaginación a otros lugares de la historia, como si tuviese la máquina del tiempo. Responde al nombre de Torremocha, Antonio Torremocha, y es el autor de Antonio Meulener, el Oppenheimer español, editado por Almuzara. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho se ha hablado en estos meses de la figura de Oppenheimer gracias a la oscarizada película de Christopher Nolan. ¿Quién era el Oppenheimer español? Pues un inventor magnífico, un gran inventor, pero desconocido hasta hace 3 meses por la mayoría de español y también por los historiadores, puesto que yo soy doctor en historia, especializado en temas del campo de Gibraltar de Algeciras, y desconocía que ese paisano había existido, ¿verdad? Entonces, Antonio Meulener Verdaguer, un desconocido, como digo, hasta hace 3 meses, bueno, hasta el día 9 de octubre del año 2023. Sí. Porque fue en esa noche, viendo el programa Cuarto Milenio de ese gran periodista que es Iker Jiménez, Sí, pues sí. trató el asunto de Antonio Meulener, el Oppenheimer español, un algecireño famoso según el programa, pero que yo no tenía ni idea. Pero claro, al ser yo especialista en temas de esta ciudad y tener 25 libros escritos y no saber quién era, me picó un poco, me sorprendió, y esa misma noche comencé a investigar. Comencé a trabajar de todo punto de vista, tanto buscando una biografía del personaje, que encontré una de ellas en la Real Academia de la Historia, pero una biografía de 2 folios. Lo que pasa es que era tan sucinta y decía todos los destinos del personaje donde había estudiado, me sirvió para iniciar mis trabajos. De tal manera que desde el 9 de octubre del año pasado hasta el día 10 de enero, que envié a Almuzara el texto, fueron 3 meses. Y yo, mis novelas siempre tardo 1 año. Y en esta ocasión, en 3 meses lo creé, porque me interesó tanto el personaje y era tan atractivo a lo que había realizado y lo que había hecho en la vida, que no paré durante días y días hasta conseguir reunir todos los datos y hacer la novela que después ha salido para Almuzara, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué se le llama el Oppenheimer español? ¿Qué invento marcó ese titular? Porque la comparación con Oppenheimer es relativa. Porque el Oppenheimer americano, sabes que se arrepintió de haber creado aquel monstruo que era la bomba atómica, Sí, pero sí. cuando se arrepintió ya era tarde, ya había matado la bomba a 120.000 japonesitos en Hiroshima y Nagasaki. Nuestro Oppenheimer, que ideó en el año 1912 una bomba similar, una precursora de las bombas termobáricas, que son hasta más peligrosas que las nucleares, él la creó y la probó en junio de 1912, y cuando vio los resultados, los efectos que provocó, y la bomba que él preparó tenía 60 centímetros. Imaginaos si es una bomba del estilo de AV2 alemana. Bien, pues cuando él vio los resultados, que hecho la prueba en los Montes de Toledo, y varias hectáreas de terreno quedaron totalmente arrasadas, sin vida, sin árboles, sin animales, se aterrorizó de tal manera. Ten en cuenta que estamos en el año 12, Sí, sí. 2 años antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Si esa bomba hubiera caído en manos, esa fórmula que él inventó, hubiera caído en manos de alemanes, italianos, ingleses, imagínate que la Guerra Mundial Primera hubiera sido tan terrible como la Segunda. Sí. Pues bien, ¿cuáles fueron los inventos? Antes de llegar a este gran invento que fue en el año 1912, si te parece, podemos ver, porque yo he descubierto a través de la prensa de la época y mis investigaciones, que hizo otros grandes inventos desconocidos,
pero que algunos de ellos están recogidos en la prensa de la época. Si quieres podemos empezar a hablar un poco de ello antes de entrar en el Tóspiro, que fue la bomba que de verdad lo horrorizó cuando se probó. Muy bien, pues empezamos por ahí mejor y lo otro lo dejamos para el final y así damos más emoción a la gran noticia. Sí, bueno, lo primero es que en mi investigación me encontré con dos problemas mi novela es una novela biográfica, porque todo lo que sale, el 90% de los personajes que yo menciono son reales, existieron de verdad. Y por tanto es una novela biográfica. Pero encontré con dos problemas. Primero, en esta biografía que bajé de internet decía, nació en Algeciras, no decía más. Yo tenía que confirmar ese dato, que era complicado, lógicamente, porque nació en el año 1861. Entonces, yo pensé, pero para saber, bueno, en primer lugar, el primer dato era, confirmar el lugar de nacimiento, y después también el lugar donde murió y donde fue enterrado, que tampoco lo sabíamos. Bien, el tema del nacimiento fue fácil, porque yendo a la única parroquia importante que había en Algeciras en aquella época, que era la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, ahí tenía yo un amigo, un historiador que había sido mi alumno, y le pedí que buscara en los libros de bautismo pues el nombre del personaje y la fecha en la que había nacido, que la sabíamos, ¿verdad? Sí. Y cuál fue mi sorpresa, que al cabo de unos días me llamó este señor y me dijo, Antonio, he descubierto el acta, el lugar donde está recogido el día del nacimiento, del bautismo de este señor, que se bautizó el 20 de abril de 1861, 4 días después de haber nacido. Luego ya tenía asegurado que era algecireño con toda seguridad. Después, ¿y cómo llegó este señor a nacer en Algeciras? Es que el padre era carabinero. Era un carabinero que con 28 años, recién casado, había sido destinado a la comandancia de carabineros del campo de Gibraltar, con sede en Algeciras. Y en el año 1858, pues llegó a Algeciras con su señora mujer y se asentó en la ciudad, lógicamente. El capitán de carabineros le dio un lugar para que tuviera su puesto de vigilancia. Ten en cuenta que en aquel tiempo Algeciras y el campo de Gibraltar era el foco de gran contrabando de España. O sea que hay cosas que no cambian nunca, ¿no? Hay cosas que no cambian nunca. Gracias que Gibraltar ya era, en mis novelas finales verás que cito 2 o 3 más de páginas de unas declaraciones de viajeros ingleses que decían que el 80% de la gente de Gibraltar de aquella época vivía de contrabando, de fabricar tabaco, ¿verdad? Sí. Bien, pues el padre llegó a Algeciras y se asentó perfectamente aquí, y 2 años después de haber llegado con su señora, pues tuvo a este niño, Antonio Mironer Verdaguer, porque Verdaguer era el primer apellido de su madre, ¿verdad? Sí. Entonces, estudió en Algeciras, en el colegio de San Ildefonso. Bueno, había 2 colegios entonces nada más en Algeciras, para niños pequeños, ¿no? Antes del bachillerato. Pero, lógicamente, no sabemos cuál de los 2 estuvo, pero claro, había que elegir uno, y como era el más cercano al lugar donde nació, que creo fue la calle Sol, pues yo di que era el colegio San Ildefonso. Total, estudió ahí, después hizo el bachillerato también en Algeciras, y en el año 1877, con 16 años, pues su padre lo mandó a Toledo a estudiar en la Academia de Infantería de Toledo, recién creada. Allí estudió este muchacho y se hizo pues alférez, con 19 años, consiguió el cargo del título de alférez, dice su pequeña biografía, con el número 1 de su promoción. Así que ya destacaba en aquellos entonces con 19 años, ¿verdad? Sí, leyendo un poquillo la novela, vamos, yo voy por la página 150, leyendo un poquillo la novela, me he dado cuenta que el perfil de este Antonio Meulener es que tiene el perfil totalmente de un superdotado por la forma de comentar las cosas y por las situaciones que usted va comentando y el pensamiento creativo. Desde luego es lo que ahora detectarían los psicólogos. Bueno, yo he estudiado psicopedagogía y parece que tiene en apariencia un perfil de persona de altas capacidades o superdotado.
Perfectamente. Y sus acciones durante su vida nos da ese resultado. Esos grandes inventos que ahora mencionaré, pues no lo hace si no hay una persona superdotada, ¿verdad? Sí, sí. Porque además él quería, el padre quería que estudiara, claro, porque había dado muestras de le gustar la artillería, los explosivos y tal, ¿no? Entonces el padre quería que estudiara en el Real Colegio de Artillería de Segovia, uno de los más prestigiosos y antiguos de Europa, pero no pudo por algunas circunstancias que desconocemos y tuvo que recurrir a la Academia de Infantería de Toledo. Bueno, salió de Alférez, fue destinado primero en Madrid, después en Ávila, pero él no se encontraba a gusto los destinos. Primero porque él no era un militar de un alférez destinado a mandar a la tropa, a hacer instrucción de altas señales como fuera una pistola y tal. Sí, Él sí. quería algo que era su vocación, que era y la investigación, investigar sobre balística, explosivos, armamento, eso era su vocación. Cuando iba a un cuartel y el comandante o el coronel le mandaba a mandar un soldado para que hiciera la instrucción, eso a él no le gustaba. De tal manera que sabemos que fracasó en varios destinos de los que tuvo al principio, hasta que llegó a Algeciras en el año 1885. Llega a Algeciras y llega a su ciudad natal. Aquí se encuentra más a gusto porque está su padre y su madre, ¿verdad? Claro. Entonces, él aquí lo destina al Regimiento de Infantería Extremadura 15, que estaba situado en un cuartel hoy día desaparecido. Hace 20 años fue destruido ese cuartel, situado en la avenida Blas Infante, aquí en Algeciras. En ese cuartel que se llamaba entonces Cuartel de Infantería del Calvario, se llamaba, ahí estuvo destinado varios años. A total satisfacción. ¿Por qué? Porque el coronel de regimiento de ese regimiento, José Ramos Chapado, es un hombre que se dio cuenta rápidamente de lo que era y representaba este alférez. Y como sabía que era lo que le gustaba la investigación, le va a dar una habitación en un extremo del cuartel, un lugar separado para que él investigara, tuviera sus libros, sus planos, sus pinturas, sus dibujos, y ahí estuviera investigando. Y ahí estuvo muy a gusto Antonio Meroner, Sí, trabajando ahí. Sí, porque ya ahí empezaba, todavía no inventaba nada, pero ya ahí estaba él preparando todos sus inventos posteriores. Pero hay que acortar un poco porque si no sería muy larga la Claro, explicación. claro. Viene a decir realmente que esa afición que al final vio, esa vocación de investigador que ya vio cumplida en Algeciras, se le vino abajo, se le frustró, porque el general Gambir Maladén, que era comandante general del campo de Gibraltar, el campo de Gibraltar siempre ha sido un lugar, por estar Gibraltar enfrente, ha sido un lugar militarmente muy codiciado. De tal manera que aquí había una comandancia general, como la había en Málaga, en Madrid, en Sevilla, sin ser provincia y el campo de Gibraltar. Bien, pero además era un lugar muy codiciado y donde se enviaba a generales de gran categoría. En el futuro estuvieron de general del campo de Gibraltar de comandante, el general Muñoz Grande, que llegó a ser ministro de Franco. Es decir, que aquí iba gente muy preparada. Bien, pues, Sí, ese fue militar también de la División Azul, ¿no? Sí, exactamente, Eso pero es, este estuvo aquí la comandancia general ha asistido, nació en 1720 y tantos para hacer frente al tema de Gibraltar militarmente, pero desapareció con la democracia. En el año 75-80 desapareció ya este cargo. Bien, pues es muy interesante porque José Gamí Maladén, comandante general del campo de Gibraltar, tenía las atribuciones que tenía eran distintas a los capitanes generales de Sevilla o de Madrid o de las Concadas, porque tenía el control de todos los regimientos y todas las comandancias militares de la zona, pero además tenía funciones políticas y también de control de los ayuntamientos de la comarca y también funciones de control del contrabando y de persecución de los contrabandistas. También tenía esa función. Bueno, el hecho es que Gami Maladén le manda un mensaje al coronel del seguimiento de estaba Meroner y le dice que quiere tener a Meroner como
ayudante de campo, es decir, como secretario particular. Sí. Y claro, no tiene más remedio Que trabajar. aceptar, ¿no? Aceptar Pero, tener que trabajar con él, ¿no? claro, pero le dice con el chapado, Mironer, es que Antonio, es que son un cargo muy importante, ya lo quisieran muchos alféreces, pero él no estaba contento porque se perdía la habitación que tenía donde investigaba en balística y en explosivos, ¿verdad? Bueno, pero al final tuvo que aceptar. El hecho que va a ser durante unos años ayudante de campo de comandante general Campo de Gibraltar, cuando lo destina de capitán general de Mallorca, se lo lleva también a Mironer de ayudante, y después lo destina a la provincia vascongada, y también de capitán general también se lo lleva. De hecho, que él está deambulando y no consigue lo que él quería, que era ir a trabajar, porque ya había superado las investigaciones en la Algeciras, y entonces él tenía en su mente que lo destinara a la fábrica de armas de Toledo, que en ese momento era el lugar de casi de Europa más importante en investigaciones armamentísticas, y él quería que lo enviaran allí. Claro, era complicado, lógicamente, pero bueno, al final el que después sería ministro de la guerra, Agustín Luque Coca, que era entonces capitán general de Andalucía, también lo llama para que sea su ayudante de campo, y cuando lo nombra ministro se lo lleva al Ministerio de Madrid. Y ahí es donde él consigue que Agustín Luque Coca, que también ve la importancia de la mente de Mironer, lo destine en comisión de servicio en la fábrica de armas de Toledo, donde ya va a ser ahí, eso fue en el año 1901, y donde va a lograr ya crear sus dos grandes inventos. Pero es que antes había quedado ya siendo capitán, había hecho otros dos inventos anteriores. En 1885, pues, inventa el llamado bastón Meulener, que era un instrumento, un equipo topográfico para levantar plano en lugares de guerra, en el frente, pero es un aparato que él inventa para que un solo hombre pueda hacer su levantamiento. Pues en este momento hacían falta 4 hombres para arrastrar todo el equipo y con el peligro de estar en el frente de guerra. Bueno, esto fue un invento importante que le dieron un premio ejército por este invento, y el bastón Meulener se puso en práctica en todos los regimientos españoles, tanto en la península como en Puerto Rico, Filipinas y Cuba, donde también era entonces de España, ¿verdad? Bien, eso fue un invento, pero es que ese invento era uno que le servía para instalar rápidamente métodos de medida, ¿no? Métodos de topografía y todo eso, ¿verdad? Claro, porque el ejército necesitaba a veces, cuando estaba en el frente, levantar unos planos del frente de guerra, del enemigo, de la zona, ¿verdad? Y claro, eso necesitaban un equipo que yo menciono ahí, ahora en el momento de decirlo, pero menciono la novela de qué costaba todo ese equipo. Pero él inventó una cosa, un aparato que llevando una sola persona, cuando antes hacía falta 4 personas para poder transportar ese pesado equipo al frente. Eso fue un invento que le dio un premio por él, ¿eh? Sí, fue premiado. Sí. Sí, digo, ¿verdad? Pues después va a crear otra importante invención, que es una regla criptográfica. Desde que era jovencito ya le gustaba inventar cuestiones de criptográficas para enviar mensajes sin que lo descubrieran los alumnos compañeros, etcétera. Eso es algo parecido al código Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Pero fue en el año 1885, 40 años antes de que los alemanes, 30 años antes de que los alemanes inventaran la máquina Enigma, tan famosa en las películas, ¿verdad? Pues es similar. Es lo que crea, es una regla criptográfica que con unas ruedas dentadas y unos números tanto de Morse como de alfabeto griego, que conseguía enviar un mensaje que al ser enviado ya imposibilitaba que el enemigo pudiera ver el contenido de ese mensaje ni de otro futuro. Es decir, una especie de máquina Enigma, pero inventada por un español 30 años antes que los alemanes, ¿verdad? Sí. Pero ya te digo que lo más importante estaba por llegar.
cuando él llega en el año 1901 a la fábrica de armas de Toledo, tiene un problema, y es que yo he descubierto que este señor, a partir del año 1901, que tenía entonces pues 40 y tantos años, está afectado de la tuberculosis. Le diagnostica una tuberculosis avanzada, pero él la tiene oculta porque no quiere que eso le perjudique su trabajo en la fábrica de armas de Toledo. Pero su cuerpo ya estaba empeorando, de tal manera que va a morir con 51 años, víctima de la tuberculosis. Pero bien, no avancemos. Sí. Él llega en 1901 a la fábrica de armas y en pocos meses va a crear lo que él venía ya trabajando en Algeciras durante 10 años antes. Crea el primer, fíjate que importante, el primer misil balístico de la historia. Cuando todo el mundo piensa que eso lo inventaron los alemanes con Wernher von Braun, ¿verdad? Verdad, pues sí. En el año 1901 él inventa un misil balístico. Todo eso lo he recogido yo de la prensa de la época. Sí, pero sí. ¿Sabes cómo le llama a ese invento a la prensa de la época? El torpedo Meuriner, o el cohete de guerra. Claro, es que en aquella época no existía el término misil balístico, lógicamente, pero lo que él crea es un misil de 70-80 centímetros, pero que no se dispara desde un cañón Krupp, como los compañeros querían que lo hiciera, sino que él inventa una rampa de lanzamiento metálica y lo lanza sobre el lance. Es la primera vez que utiliza para lanzar un misil, un proyectil, una rampa de lanzamiento, como después harían los alemanes con la V1, la V sí. No fue la que estaba desde la rampa, ¿verdad? Sí, bueno, me acuerdo de ese detalle, sí. Pues inventa esa rampa. Claro, él ve un problema, es que ese proyectil que él dispara desde la rampa, como al probarlo te da cuenta, claro, un cañón es muy fácil que el disparo se acierte 100% al blanco, a 300 metros, pero cuando es una rampa móvil, eso es más complicado. Él se da cuenta que cuando lanza el proyectil, generalmente se desviaba a la izquierda o a la derecha y impactaba por lo mejor 50, 60 o 70 metros a un lado a otro del blanco situado a 900 metros. Y él se da cuenta que hay que mejorarlo. Y consigue mejorarlo. ¿Qué es lo que hace? Inventa también un artefacto que nadie, los anglosajones, que son tan anti-españoles, no ha aceptado nunca que esos inventos fueran españoles, claro. Sino fíjate, lo que inventa son las aletas direccionales. Ese proyectil, antes de lanzarlo por la rampa, le va a colocar 4 aletas en la parte trasera para que corten el aire y así vaya mucho más directo al blanco. Estas aletas direccionales no vuelven a utilizarse hasta en Alemania 30 años más, pero sobre todo hasta que von Braun lo lanza la V2. Si veis un diagrama de la V2, veis que tiene debajo, al final, 4 aletas direccionales. Bueno, esto lo inventó Antonio Meuriner en 1901, el primer misil balístico de la historia. Pero no quedó en eso la mente prodigiosa de nuestro algecireño. Él va a Honduras y él tiene un nuevo invento mucho más poderoso. Él ha inventado un combustible, una bomba que se llama Tospiro, y que entre el año 1901 y el año 1912 él va a estar preparando en la fábrica de armas de Toledo. Ya en el mes de junio del año 12, él tiene preparada ya esa bomba que yo explico en la novela cómo estaba constituida, con 2 carcasas de acero que tuvo que encargar su fabricación en 4 partes a fábricas de Alemania, de Francia, Inglaterra, Italia, para que ningún espía pudiera tener los 4 conocimientos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero él encarga, cuando viene a España, él monta esa bomba con 2 tipos de combustible. Uno sólido, una especie de pólvora inventada por él, que está totalmente modificada, y una segunda parte de la cápsula con un combustible líquido que él inventa, que esa es la novedad más importante.
Entonces, cuando él, en el mes de junio, ayudado por su compañero, entonces era el teniente coronel Luis Bermúdez de Castro, que le ayuda con sus tropas para que no haya gente en el lugar de la prueba. La Guardia Civil también tiene que retirar a todos los campesinos en un área de varios kilómetros, porque se sabía que podía ocurrir. Entonces, los Montes de Toledo se prepara el lanzamiento de esa bomba y para ver los efectos, dice las crónicas que coloca una manada de ovejas, de cabras y unos cuantos muros matarones, le llaman algo de ese nombre, digo, para probar los efectos sobre los seres vivos, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, no tenemos ningún dato de todo eso, mientras que la prensa nos ha hablado perfectamente de la regla criptográfica, del el torpedo millonario. En cambio, de este gran invento no hay ni rastro, porque fue declarado alto secreto por el ejército y por el Ministerio de la Guerra. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos a 2 años de la Primera Guerra Mundial, y seguramente el ministro Agustín Luque Coca, mentor y que apoyaba a Mellonet, declara este invento, esta prueba, alto secreto por el temor de que el espionaje extranjero pudiera hacer uso de ella, ¿verdad? Claro. De hecho, que no hay rastro en ningún archivo militar de cómo fue la prueba. ¿Por qué sabemos lo que ocurrió en ese mes de junio en el año 1912 en los Montes de Toledo? Porque su amigo y compañero Luis Bermúdez de Castro, que entonces era teniente coronel, pasado 40 años, cuando ya él era teniente general, era un hombre muy adicto a Franco, había sido director general de la Guardia Civil y tal, era un hombre ya que tenía 80 años, lógicamente. Pues bien, él entonces, en el año 1953, en el diario ABC de Sevilla, escribe un artículo en el que cuenta todo lo que él, como amigo de Mellonet, había observado el día que se hizo la prueba. Y fíjate bien lo que dice en ese artículo, que aparece y lo podrán leer porque está entero al final en el apéndice documental de la novela. Sí. Pero voy a decirte lo más importante que escribe Luis Bermúdez de Castro, de cuando, estando con Mellonet, explosionó la bomba aquella y después no pudieron entrar en las zonas de la explosión, del impacto, hasta un mes después. ¿Un mes? Dice, por los gases tan peligrosos que había en los Montes de Toledo. Entonces, al mes, los dos van a visitar el lugar para ver los efectos de la prueba y miren lo que escribe Luis Bermúdez de Castro. Dice, la impresión fue profunda. No hallé ni un árbol. Fíjate que el Monte de Toledo están todos cubiertos de árboles. Eso es lo que iba a decir. En varias hectáreas no veo ni un árbol, ni un hierbajo, ni rastro alguno de ganado, ni piedrecilla en el suelo. Los campesinos del lugar estaban aterrados. La Guardia Civil me informó de que la explosión de la granada había sido como un terremoto y que de los rebaños que habían colocado allí, ¿verdad?, cercano, no había hallado ni sangre, ni pelo, ni huesos. Fíjate, entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Antonio Mellonet, ya bastante enfermo de la tuberculosis, le quedaban pocos meses de vida, y él observa este terrible efecto de esta destrucción masiva que había ocasionado su bomba que era una precursora de las famosas bombas termobáricas, que después van a reinventarla los soviéticos en los años 70 del siglo XX, o sea, 60 años más tarde. Sí. Bien, él entonces, cuando ve lo que ha ocurrido con su invento del tóspiro, esa noche decide destruir los planos, todos los esquemas y la fórmula del explosivo que yo he utilizado. ¿Pero eso por qué? ¿Por motivos de fe? ¿Por motivos de conciencia? ¿Cómo fue? Era un hombre muy religioso, es verdad. No estaba casado, no tenía mujer ni tenía hijos. Estaba al final de su vida, le quedaba, de hecho que murió 2 meses más tarde en Algeciras, como diré ahora, en el mes de agosto. Pues bien, y él lo dice porque al día siguiente lo recoge también Bermúdez de Castro en esa carta, la podrán leer al final de la novela. Y dice en ese artículo, dice que cuando lo visita el ministro de la Guerra, su amigo Agustín Luque Coca, que era su mentor y amigo, y lo visita en la cama donde estaba el pobre ya muy mal,
Dice, pero Antonito, dice, ¿cómo vas a destruir este invento que podíamos con él recuperar Gibraltar? Es decir, el ministro, ¿verdad? Sí, Y le claro. dice, y le responde Melonier, no quiero dejar hasta que vaya a morirme para que la humanidad sea destruida por un invento mío. Y entonces por eso destruirlo. Es decir, que él se dio cuenta que ese invento podría haber destruido la humanidad, como después está ocurriendo con las bombas nucleares. Claro. Que si se pone un día en funcionamiento, se nos acabó todo, ¿verdad? Sí. Pues por eso da cuenta de eso, y como él es un hombre muy creyente, y un verdadero humanista, cuando se da cuenta de lo que podía haber ocurrido a la humanidad, y esto caía en manos de los ejércitos de Alemania, de Francia, de Italia, decide destruir el invento, y así desaparece. Y ya digo, no hay seguramente que hubo informe hacia el ejército de él sobre sus investigaciones. Claro. Eso debió ser todo destruido, no aparece en ningún sitio. Si el teniente general Luis de Mude de Castro no le da por escribir ese artículo en el ABC de Sevilla 30 y tantos años más tarde, y además un artículo que es fiel porque él estuvo presente en la prueba, ¿verdad? Como teniente coronel. Sí. Pues si no llega a aparecer, él se muere antes y no escribe ese artículo, no sabíamos nada de ese experimento. Bueno, la novela es, yo estoy totalmente metido en la novela, estoy disfrutando un montón, da la impresión de que este hombre es una especie de visionario al estilo Julio Verne, pero en la vida real, encima una persona que tiene valores cristianos, que se plantea su vocación seriamente y que desde luego sorprende a todo el mundo con su genialidad, y es más, utiliza su talento para ayudar a los demás, porque incluso crea la máquina de café y una especie de multicopista para la prensa, o sea que fue un hombre que hizo cosas muy positivas por la humanidad. Sí, es curioso que cuando, yo esto no lo he mencionado aquí, pero en la novela aparece cuando los amigos le dicen, ¿pero qué ha inventado Antonio ahora? Y dice, ha inventado una máquina de café. Hay que pensar que eso lo hace cuando hacía un año o dos que había llegado a España la electricidad. Así todavía no estaba extendida en todos los pueblos de España, en todas las ciudades, ¿verdad? Bueno, sí. Pues dice, bueno, pero que hay una máquina de café, que sí, va a ser muy importante, pero no te preocupes que no la voy a patentar, porque los americanos ya se encargan ellos de invadir todo el mundo cuando la electricidad se extienda con nuevas máquinas de café. Es decir, que no se preocupó, y también me tocó una imprenta para hacer una multicopista sería, exactamente, sí, porque sí. Es una impresora, dice la prensa, una impresora para imprimir periódicos de manera muy barata, tiene que ser un multicopista. Todo eso lo inventó en el año 1900, eso fue en el año 1880 y tanto, ¿verdad? Hace ya pues un siglo y medio casi, ¿verdad? Pues ya para finalizar, bueno, tenía muchas preguntas en el tintero. Hay una que se me ha quedado, que era lo que pasa, por ejemplo, en la película de Roman Polanski, El oficial y el espía, en la que se ve el servicio de documentación tan positivo que tenía el ejército, tan bien documentado todo. Mi pregunta era, y ya yo creo que con esto vamos a concluir, si quiere usted nos recomienda un par de películas, si el ejército español también conserva muy bien la documentación en general de todo lo que va haciendo a lo largo de la historia. Sí, bueno, el ejército español en los siglos XVI, XVII, XVIII estaba a la cabeza de la investigación armamentística y de la militar del mundo. Además que tenemos que ver los tercios españoles de Francia, que tenían un armamento como no tenía nadie y unas técnicas militares novedosas que la hacía vencer siempre. Es decir, que en aquellos siglos estaba España a la cabeza de la investigación militar perfectamente. Claro, a partir del siglo XIX, pues esto va a perder las colonias, a perder los reinatos y demás, eso va desapareciendo. Pero no obstante, fíjate que tenemos a Juan de la Cierva con el autogiro, tenemos a Peral con el submarino. Por desgracia, los americanos se apoderan de ese invento y ignoran que lo inventó nuestro Isaac Peral. Es decir, España en el siglo XIX y principios del XX
ha perdido el prestigio que tenía con anterioridad, ¿verdad? Entonces, lo que sí quería, antes de terminar, es una cosa importante, y es que la novela que tú estás leyendo, verás que el último capítulo no lo conseguí terminar. Sí, yo envié a Almuzara el texto allá por el 10, como te digo, el 10 de enero de este año, incompleto, porque faltaba saber dónde murió y dónde estaba enterrado. Entonces, para mí eso era un capítulo bastante pobre, ¿verdad? Entonces, lo mandé, pero al día siguiente de mandar yo a Almuzara el texto, digo, bueno, ¿por qué no investigo a ver si localizo dónde murió y dónde está enterrado? Y entonces lo que hice fue, como él vivía en Madrid cuando estaba tan mal, y lo visita Agustín López de Coca, pues digo, voy a mandar al cementerio de Almudena un correo diciendo la fecha, el nombre del personaje, la fecha en que murió, a ver si está enterrado allí. Pero Almudena me respondió que varios días después que no, que allí se enterrado este hombre. Y bueno, pues estará en Toledo, estaba trabajando en la fábrica de armas, hizo lo mismo con la delegación de cementerio de Toledo, y también le respondieron que no estaba allí. Yo, bueno, puede que esté en Algeciras, aunque puede que muriera en Madrid, pero me extrañaba, porque ¿cómo se iba a venir a Algeciras un hombre ya en los últimos meses de su vida, si no tenía mujer, no tenía hijos, sus padres habían muerto? ¿Qué le unían todos a Algeciras? Pensé yo. Y bueno, voy a preguntar al cementerio de Algeciras, al encargado del cementerio, al concejal encargado del cementerio. Me atendió muy amablemente este paisano mío y me dijo, no, Antonio, no podemos darte ningún norte, ninguna respuesta, porque los libros de enterramiento de principios del siglo XX se perdieron en una inundación que hubo en el ayuntamiento hace 30 años o 40 años. Entonces, bueno, mala suerte, no puedo saber dónde está enterrado. Pero no sé, bueno, mañana voy a irme al cementerio de la ciudad. Y allí pregunté al encargado, señor Castillo, me atendió también muy amable, y les puse el tema, y hombre, esto sonrió. Digo, hace ya 115 años que lo enterraron a donde fuera. De manera que eso, el nicho podía haber sido desmantelado y llevado los huesos a un asario. Bueno, total, no le importa, Castillo, haga el favor de buscarme si lo encuentra en los patios más antiguos del cementerio. La sorpresa fue que al día siguiente el señor Castillo me manda un WhatsApp con una foto de la lápida donde está enterrado Antonio Merenés. Es decir, rápidamente fui al cementerio a hacer fotografías y en efecto está enterrado en el patio Virgen del Carmen, el más antiguo de la ciudad, en una buena lápida, y está enterrado junto con un señor que se llama Aurelio Méndez. Finalmente agradecemos la presencia de Antonio Torremocha Silva en nuestros micrófonos, autor del libro Antonio Meulener, el Oppenheimer español de Almuzara. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.